Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos tutoriales con algunos consejos o trucos para limpiar o cuidar vuestros accesorios. En el vídeo de hoy os traigo una cosa que me habéis pedido mucho, que es cómo arreglar o reparar las esquinas de los bolsos Longchamp Le Pliage. Hace unos meses hice un vídeo de cómo limpiar estos bolsos, os lo dejo por aquí enlazado. Y a raíz de este me habéis pedido muchas cómo reparar las esquinas. Es algo que ya tenéis en el blog desde hace un montón de años, pero bueno, como habéis pedido el vídeo bastantes personas, aquí lo tenéis, así que espero que os resulte útil. Si esto suena interesante, aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal. A las que ya estáis suscritas, aprovecho a daros las gracias. Y a las que no lo estáis, no olvidéis darle a la campanita de aquí abajo para no perderos ningún nuevo vídeo. Antes de comenzar con la reparación de las esquinas, aprovecho a comentaros algo que también ha surgido mucho en los comentarios del vídeo de limpieza de este bolso, que es el tema de que os salen burbujas al lavarlo, ¿vale? Yo ya os recomendé en el vídeo anterior que siempre utilicéis un programa suave de la lavadora, un programa para ropa delicada. Y bueno, yo os contaba que este bolso lo tengo desde el 2011-2012, lo lavo un par de veces al año y como veis pues no tiene esas burbujas de las que algunas me habéis hablado. No sé si es porque Longchamp haya cambiado la calidad de los tejidos o haya cambiado la fábrica, la verdad es que no lo sé. Sí que os digo que a mí me ha salido alguna burbujita, la vais a ver aquí por ejemplo, pero no es debido al lavado, siempre me están saliendo estas burbujas. Es un bolso súper antiguo y me están saliendo por estar plegado durante mucho tiempo en la misma posición, ¿vale? Veis que en este lateral, pues de estar doblado, guardado mucho tiempo, se van haciendo como estas arrugas o estas bolsas, pero no son las burbujas de las que me habláis que se os hacen al lavarlo. Si lo laváis, pues siempre intentad que sea en un programa delicado, no súper caliente, sino un programa de agua fría o templada, para que el plástico del bolso pues no se acabe separando. Este es un bolso que, como os digo, pues tiene muchos años, no está en su mejor estado, pero aún así sigue utilizándose, sigue haciendo su función. Voy a repararle las esquinas por segunda vez y espero seguir usándolo 1 o 2 años más antes de comprar uno nuevo en este color. Lo primero que voy a hacer para arreglar las esquinas es darle la vuelta al bolso. Y os recomiendo que si podéis limpiarlo antes de reparar las esquinas, pues la verdad es que os va a quedar bastante mejor, ¿vale? Como os comentaba, tenéis un vídeo para limpiarlo, os dejo el enlace por aquí para que lo tengáis bien limpio antes de empezar la reparación. Una vez le hayáis dado la vuelta vais a ver exactamente el estado de las esquinas, ¿vale? Vais a ver los agujeros. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Veis que, bueno, pues ya necesitaba una reparación este bolso. Aquí tenemos otra y aquí tenemos la cuarta. Además veis que este bolso, lo que os comentaba, ya lo reparé en su día. Tiene ya aquí un pespunte hecho por mí, que además está en azul, cosa que no debería ser, pero bueno, debe ser que ese día solo tenía hilo de ese color y así se quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplanar esta costura, estiramos bien este lateral para ver exactamente hasta dónde llega el daño. Entonces, aplanamos bien toda esta parte, cogemos una regla y vamos a hacer una línea con ayuda de la regla hasta donde llegue el roto de las esquinas. Tened mucho cuidado de que la línea os quede paralela a la original, ¿vale? Para que luego el bolso no quede deforme, pero una vez tengáis esa línea marcada va a ser mucho más fácil que hagáis la reparación. ¿Vale? Quedaría así. Vamos a hacerla también por el otro lado, porque creo que por este lado llega un poquito más arriba el roto de cada esquina. Sí, vamos a hacerla aquí. Y esta será la línea por la que cosamos para que el bolso quede sin esos agujeros de las esquinas. Repetimos lo mismo con el otro lado. Vamos a estirar bien esta parte
la ponemos bien plana aquí. Miramos bien hasta donde llegan los agujeros y marcamos con la regla. Voy a hacerlo también ya que estoy con este bolso, que es el bolso gris que ya os enseñé en algún otro vídeo, que no tiene tanto agujero. Veis que aquí tiene simplemente un pequeño piquete, pero en esta pues sí que tiene bastante más roto. Y en este lado pues también tiene aquí un pequeño piquete y aquí otro. Veis que en este caso sí que mantiene el acabado original, ¿vale? Frente al que yo le había hecho a este bolso la primera vez que lo reparé. Vamos a aplanarlo bien. Lo más paralelo a la original que podamos. Y marcamos esta línea por un lado y vamos con el otro. Esta es la que lo tenía un poquito más grande, vamos a subirla un pelín más y marcamos. Y con estas líneas ya marcadas vamos a coger nuestra máquina de coser y vamos a coser un pespunte por la raya que hemos marcado. Vamos a coger hilo del mismo color que cada bolso, ¿vale? En este caso voy a empezar con el negro. Cogemos el hilo y la canilla, voy a enhebrar la máquina y ahora empezamos. Una vez tenemos la máquina enhebrada, vamos a coger la línea que habíamos marcado y vamos a coser de punta a punta. Cogemos nuestro bolso. Os recomiendo utilizar una aguja que no sea demasiado fina porque al final esto es un nylon plastificado que va a necesitar una aguja un poquito fuerte. Entonces vais a coger, vais a sujetar con el prensatelas al inicio de la línea. Podéis coger una puntada media, ¿vale? No hace falta que sea una puntada súper estrecha. Y a partir de aquí empezamos nuestros puntos. Vamos a dar un par de puntadas para adelante y para atrás para sujetar bien. Y ahora ya todo recto. Lo mismo, rematamos con un par de puntadas para adelante y para atrás en el otro extremo. Cortamos el hilo y con eso tenemos nuestro primer lateral cosido. Cortamos los hilos que sobren, siempre muy importante dejar la labor bien limpia. Y veis que ha quedado por un lado y por el otro una línea recta bien cosida. Vamos a hacer el otro lado y ahora os enseño el resultado. Y segundo lateral listo. Os enseño cómo ha quedado. La otra vez, como le tuve que quitar un trozo mucho más grande, lo que hice fue cortarle el trozo que sobraba, hacerle aquí un remate como a modo de bies, que es lo que veis con la puntada de zigzag. En este caso no tenemos ese margen como para cortarle tanto trozo, entonces simplemente lo voy a dejar así, con lo cual estaría listo. Voy a cambiar ahora hilo blanco para hacer el otro bolso y ahora os enseño cómo queda. Vamos ahora con el blanco, voy a sujetar el bolso con el prensatelas al inicio de la línea. Damos un par de puntadas para adelante, un par para atrás y ahora ya todo seguido hacia adelante. Igualmente al llegar al final damos un par de puntadas para detrás y para adelante. Subimos la aguja, soltamos y con esto tendríamos el primer lateral del bolso gris hecho. Vamos con el segundo.
subimos la aguja y listo. Muy importante, como os decía, cortar todos los hilos que sobren para dejar el remate limpio. Veis que ha quedado perfecto y con esto quedaría listo. Por último vamos a darle la vuelta a ambos bolsos. Devolvemos la parte de fuera hacia afuera. Sacamos bien las esquinas y aquí es donde vais a ver la magia, que ya no tenemos ningún agujero. Vamos por aquí la otra. Y aquí tenemos la otra. Veis que son 2 costuras, 5 minutos y pasáis de tener un bolso con las esquinas destrozadas a tener un bolso nuevo. Le damos también la vuelta al bolso negro, sacamos bien las esquinas, veis que tenemos perfecta aquí, otra por aquí y las 4 esquinas totalmente recuperadas. Veis que es algo súper sencillo, súper fácil, se tarda unos minutos y queda como nuevo. La parte un poquito mala, digamos, bueno, pues que vais reduciendo el tamaño del bolso, no es que sea una reducción enorme, pero si ahora ponemos uno sobre otro, vais a ver que el negro ha encogido un poquito. Después de todas las reparaciones que lleva, pues ha ido reduciendo un pelín su tamaño original. ¿Merece la pena? Yo creo que sí, que lo que vais a perder de capacidad es mínimo y con este truco le alargáis bastante la vida al bolso y lo tenéis unos años más. Alguna de vosotras me ha comentado, no sé si en YouTube o en Instagram, que en la tienda de Longchamp te las arreglan si lo llevas. La verdad es que paso por delante de Longchamp cada día un par de veces, pero por lo que sea, pues nunca me va bien parar a preguntar. Si lo averiguo antes de publicar este vídeo, os lo dejaré por aquí en algún comentario. Si alguna lo ha probado este servicio, me decís qué tal, por favor. Pero mientras tanto, pues ya sabéis que yo casi que tardo menos en hacerlo en casa que en ir hasta la tienda. Espero que os resulte útil este vídeo y que a partir de ahora tengáis vuestras esquinas como nuevas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.